Trabajar más no te hará libre. Hay personas que llevan toda la vida trabajando, y aún así nunca sienten libertad. Despiertan cansadas, viven apuradas, duermen preocupadas, y lentamente confunden agotamiento con vida normal. Porque el sistema moderno hizo algo brillante. Convenció a millones de personas de que mientras más ocupadas estén, más cerca estarán de ser libres. Pero pasan los años, y siguen atrapadas en el mismo ciclo. Más trabajo, más estrés, más cansancio, más supervivencia. Y aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Qué pasa si trabajar más no siempre significa avanzar? ¿Qué pasa si una vida completamente ocupada también puede ser una prisión? En este ensayo vas a entender por qué el agotamiento se volvió identidad, cómo el sistema moderno consume tu tiempo, y por qué millones de personas están sobreviviendo mientras creen que están construyendo libertad. Capítulo 1. El sistema premia tu agotamiento. Vivimos en una época donde estar agotado se volvió normal, y lo más extraño es que incluso comenzamos a sentir orgullo por eso. Personas diciendo, no he parado en todo el día, estoy saturado, no tengo tiempo para nada, como si el cansancio fuera una medalla, como si vivir exhausto demostrara valor. Y lentamente, la productividad dejó de ser una herramienta, se convirtió en identidad. La mayoría de personas ya no sabe descansar sin culpa, porque el sistema moderno les enseñó algo muy peligroso, que detenerse es perder tiempo, que descansar es ser improductivo, que estar ocupado significa ser importante. Y aquí comienza una de las trampas psicológicas más silenciosas de todas, la cultura del agotamiento. Trabajar más, hacer más, responder más rápido, dormir menos, producir constantemente, vivir acelerado, como si el valor humano dependiera de cuánto puede soportar una persona antes de romperse. Eso explica algo inquietante. Hay personas completamente agotadas que aún así sienten ansiedad cuando intentan descansar, porque ya no saben quiénes son sin movimiento constante. Y eso no es casualidad. El sistema moderno recompensa la hiperactividad, no la claridad, no la conciencia, no la paz mental, premia velocidad, disponibilidad, reacción inmediata. Y mientras más ocupada parece una persona, más validación social recibe. Está trabajando duro, está haciendo cosas importantes, está construyendo su futuro. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si una persona vive ocupada sin avanzar realmente hacia libertad? Porque estar ocupado y estar libre no son la misma cosa. Y aquí es donde el trabajo deja de parecer libertad. La mayoría nunca se detiene a observar cuánto de su vida funciona automáticamente. Alarmas, rutinas, pantallas, correos, transport, urgencias, repetición. Días enteros vividos en piloto automático. Y lentamente, el agotamiento se vuelve parte de la personalidad. Personas que ya no dicen, estoy cansado. Ahora dicen, así soy yo. Eso es lo peligroso. Cuando el cansancio deja de sentirse temporal y empieza a sentirse como identidad. Porque una mente agotada piensa diferente. Pierde claridad, pierde percepción, pierde profundidad, y alguien demasiado cansado raramente cuestiona el sistema que lo agota. Ese es uno de los mecanismos más invisibles del mundo moderno. El sistema no necesita cadenas, cuando puede mantenerte demasiado cansado para pensar, porque pensar profundamente requiere energía. Observar requiere energía. Cuestionar requiere energía. Y una persona agotada emocional y mentalmente normalmente solo busca llegar al final del día. No busca despertar. Eso explica por qué millones de personas viven ocupadas, pero desconectadas. Trabajan constantemente, sin preguntarse realmente hacia dónde están yendo. Solo continúan, porque detenerse puede ser aterrador. Detenerse obliga a escuchar pensamientos que el ruido diario mantiene ocultos. Preguntas incómodas. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿O solamente estoy sobreviviendo dentro de una estructura que nunca cuestioné? Y muchas personas prefieren seguir ocupadas, antes que enfrentar ese vacío. Por eso el sistema ama la distracción constante, porque una mente distraída es más fácil de dirigir, más fácil de consumir, más fácil de mantener dentro del ciclo. Y el ciclo moderno funciona perfectamente. Despertar cansado, trabajar acelerado, consumir para aliviar estrés, dormir agotado, repetir. Todo mientras la vida se consume silenciosamente en segundo plano.
Eso cambia completamente la idea tradicional del éxito, porque hay personas ganando dinero, mientras destruyen lentamente su salud mental. Personas exitosas externamente, pero emocionalmente vacías. Personas productivas que ya no sienten paz. Y aún así, la sociedad sigue aplaudiendo el agotamiento, porque el cansancio se convirtió en símbolo de valor. Si estás agotado, parece que estás haciendo algo importante. Si no descansas, parece que eres disciplinado. Si sacrificas tu vida personal, parece que eres ambicioso. Pero muy pocas personas preguntan algo esencial. ¿Vale la pena construir una vida que no puedes disfrutar conscientemente? Porque la libertad no significa solamente producir más. También significa recuperar tiempo mental, recuperar atención, recuperar presencia. Y eso se vuelve casi imposible cuando la mente vive permanentemente saturada. La hiperproductividad moderna creó personas funcionales, pero profundamente desconectadas. Desconectadas de sí mismas, de sus emociones, de su dirección, de su capacidad de pensar con claridad. Y mientras más acelerada vive una persona, menos tiempo tiene para cuestionar. Ese es el verdadero problema. No es solamente el trabajo. Es la incapacidad de salir psicológicamente del ciclo. Porque muchas personas ya no trabajan para construir libertad. Trabajan simplemente para sostener el sistema que las agota. Y lo más inquietante es que todo esto parece normal. Eso demuestra hasta qué punto el cansancio fue integrado dentro de la identidad moderna. Vivimos rodeados de personas agotadas, intentando convencerse de que todo esto tiene sentido, mientras el tiempo desaparece silenciosamente. Y aquí aparece una realidad difícil de aceptar. El trabajo puede construir estabilidad, pero el agotamiento constante destruye percepción. Y una mente sin percepción termina viviendo automáticamente, sin claridad, sin dirección, sin verdadera libertad. El sistema no necesita cadenas, cuando puede mantenerte demasiado cansado para pensar. Capítulo 2. La trampa de sobrevivir produciendo. La mayoría de personas vive produciendo constantemente, pero muy pocas se detienen a preguntarse hacia dónde están yendo. Ese es el problema de la vida moderna. Mucho movimiento, muy poca dirección. Personas despertando temprano, corriendo todo el día, resolviendo urgencias, cumpliendo tareas, y aún así, sintiendo un vacío difícil de explicar. Porque producir no siempre significa avanzar. A veces, solo significa sobrevivir de manera más eficiente. La mayoría nunca se pregunta hacia dónde está yendo. Solo continúa, pagando cuentas, resolviendo problemas, apagando incendios diarios, esperando el próximo descanso, esperando el próximo salario, esperando sentirse mejor algún día. Pero los años pasan, y muchas veces, la vida emocional sigue exactamente igual. Más cansancio, más ansiedad, más presión, más desconexión. Eso genera una sensación extraña, la sensación de estar haciendo muchísimo, sin sentir verdadera construcción interna, porque el sistema moderno convirtió la reacción constante en estilo de vida. Responder mensajes, responder trabajo, responder urgencias, responder expectativas, siempre reaccionando, casi nunca observando, y una vida basada únicamente en reacción pierde profundidad, porque la mente ya no tiene espacio para preguntarse cosas esenciales. ¿Esto realmente me acerca a libertad? ¿O solamente estoy sosteniendo una rutina que consume toda mi energía? Ahí comienza la ansiedad existencial moderna. No es solamente cansancio físico, es la sensación silenciosa de estar entregando años, sin sentir dirección real. Muchas personas viven atrapadas en productividad vacía. Hacen mucho, pero construyen poco, porque producir tareas no siempre significa construir una vida. Y aquí aparece una diferencia que casi nadie entiende. El movimiento puede ser una ilusión. Una persona puede vivir extremadamente ocupada y aún así permanecer exactamente en el mismo lugar psicológicamente. Mismos miedos, mismos hábitos, misma ansiedad, misma sensación de vacío. Eso explica por qué algunas personas sienten agotamiento incluso después de avanzar. Porque el problema nunca fue solamente la cantidad de trabajo, era la ausencia de propósito consciente. Y cuando alguien pierde dirección, la productividad se vuelve anestesia, movimiento constante para no pensar demasiado, porque detenerse puede revelar algo incómodo, que tal vez la vida entera fue construida alrededor de sobrevivir, no de vivir. Eso cambia completamente la percepción del éxito, porque el sistema moderno celebra resultados visibles: dinero, ocupación, actividad, disponibilidad,
pero raramente pregunta algo más profundo. ¿La persona está en paz? ¿Tiene claridad? ¿Tiene control sobre su tiempo mental? ¿O simplemente aprendió a funcionar dentro del agotamiento? La vida automática se construye lentamente, tan lentamente que casi nadie nota cuándo empezó. Rutinas idénticas, mismos trayectos, mismos horarios, mismas conversaciones, mismos pensamientos, semanas enteras vividas en repetición. Y mientras más automática se vuelve una vida, menos presente se vuelve la mente. Eso genera desconexión interna. Personas que ya no saben realmente qué quieren, solo saben lo que deben hacer, trabajar, resolver, continuar. Y aquí aparece algo profundamente inquietante. Hay personas que pasan décadas enteras siendo funcionales, sin sentirse verdaderamente vivas. Porque sobrevivir y vivir no son la misma cosa. Sobrevivir consume energía. Vivir requiere conciencia. Y una mente constantemente saturada pierde acceso a esa conciencia. Por eso muchas personas sienten una especie de vacío silencioso incluso cuando cumplen objetivos. Porque la mente entiende algo, aunque la persona no pueda explicarlo todavía. El tiempo se está consumiendo. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo. El problema no es trabajar. El problema es convertir toda la existencia en producción constante, sin dirección consciente. Porque cuando una vida gira únicamente alrededor de obligaciones, la identidad comienza a deteriorarse. La persona deja de preguntarse quién es. Solo se pregunta qué falta por hacer. Eso destruye lentamente la conexión interna. Y alguien desconectado de sí mismo se vuelve más fácil de programar, más fácil de acelerar, más fácil de mantener dentro del ciclo. Ese ciclo donde siempre hay algo urgente, algo pendiente, algo consumiendo atención. Y mientras la mente permanece ocupada, la vida sigue avanzando silenciosamente. Eso explica por qué tantas personas sienten miedo al silencio. Porque en silencio aparece claridad. Y la claridad puede ser peligrosa para una vida construida completamente sobre automatismos. Porque una vez que alguien observa profundamente su rutina, ya no puede ignorarla de la misma manera. Empieza a notar cuánto tiempo vive reaccionando, cuánta energía entrega, cuánto de sí mismo desaparece dentro de obligaciones repetitivas. Y ahí nace una pregunta incómoda. ¿Estoy construyendo libertad o solamente perfeccionando mi capacidad de sobrevivir? Esa pregunta cambia completamente la percepción del trabajo. Porque el trabajo puede ser una herramienta poderosa. Pero también puede convertirse en una prisión silenciosa, cuando ocupa toda la existencia. Y la mayoría nunca nota cuándo cruzó esa línea, porque el sistema moderno recompensa productividad visible, aunque destruya lentamente claridad mental. Por eso hay personas extremadamente ocupadas, que se sienten emocionalmente vacías. No porque les falte disciplina, sino porque les falta dirección. Estar ocupado no significa estar avanzando, y una vida llena de movimiento también puede estar completamente perdida. Capítulo 3. El tiempo se está consumiendo. El tiempo se está consumiendo, y la mayoría de personas ni siquiera lo nota, porque el sistema moderno encontró una manera silenciosa de mantener a millones ocupados, hacer que siempre estén esperando algo. El viernes, las vacaciones, el próximo salario, el próximo descanso, la jubilación, como si la vida real estuviera ocurriendo en otro momento. Y así, los años empiezan a desaparecer, lentamente, casi sin ruido. La mayoría vive décadas enteras en piloto automático, despertar, trabajar, resolver problemas, volver a casa agotado, dormir, repetir. Y cuando finalmente aparece un momento de silencio, muchas personas sienten algo difícil de explicar, una sensación de vacío, como si el tiempo hubiera pasado demasiado rápido, como si la vida hubiera ocurrido mientras estaban distraídas sobreviviendo. Ese es el verdadero costo invisible del sistema moderno. No siempre es dinero, es vida. La mayoría no está perdiendo dinero, está perdiendo vida. Porque el tiempo es el recurso más silencioso de todos. No hace ruido cuando desaparece, no avisa, no se detiene, simplemente se consume. Y aquí aparece algo profundamente inquietante. Muchas personas entregan décadas completas a estructuras que nunca cuestionaron realmente. Rutinas, obligaciones, expectativas, supervivencia. Todo mientras postergan vivir para algún día. Algún día tendré tiempo. Algún día descansaré. Algún día viviré tranquilo. Algún día haré lo que realmente quiero. Pero ese algún día
muchas veces nunca llega, porque la vida moderna siempre encuentra una nueva urgencia, una nueva preocupación, una nueva razón para seguir esperando. Y mientras alguien sigue esperando vivir, la vida continúa avanzando silenciosamente. Eso genera una fatiga emocional muy profunda. No es solamente cansancio físico, es desgaste interno, desconexión, apatía, la sensación de estar funcionando sin sentirse verdaderamente presente. Hay personas que ya no recuerdan la última vez que sintieron calma real, no distracción, no entretenimiento, no alivio temporal, calma, porque sus mentes llevan demasiado tiempo sobreviviendo. Y una mente atrapada durante años en presión constante empieza a desconectarse emocionalmente para soportarlo. Ese es uno de los mecanismos más silenciosos de la modernidad, la apatía. Personas demasiado cansadas para sentir profundamente, demasiado saturadas para observar, demasiado agotadas para preguntarse si realmente son felices. Y mientras más automática se vuelve una vida, más rápido parece pasar el tiempo, porque la mente deja de registrar momentos, solo ejecuta rutinas. Eso explica algo que muchas personas sienten, pero rara vez expresan. La sensación de que los años comenzaron a mezclarse. Semanas iguales, meses iguales, rutinas iguales. Y de repente, una década desapareció. Ese golpe existencial aparece silenciosamente. No llega de forma dramática. Aparece una noche cualquiera, cuando alguien se queda mirando el techo en silencio. Y por unos segundos, siente que algo dentro de sí mismo se está apagando lentamente. Porque la mente entiende algo, aunque la persona todavía no quiera aceptarlo. El tiempo no está esperando. Y aquí aparece la pregunta que casi nadie quiere hacerse. ¿Cuánta vida estoy sacrificando solo para sostener una rutina que me consume? Esa pregunta incomoda muchísimo, porque obliga a mirar algo que el ruido diario normalmente oculta. La posibilidad de estar sobreviviendo, sin realmente vivir. Y eso cambia completamente la idea tradicional de éxito. Porque una persona puede verse funcional desde afuera, mientras internamente se siente completamente desconectada. Puede trabajar, puede producir, puede cumplir responsabilidades, y aún así, sentir que la vida perdió profundidad. Eso ocurre cuando alguien cambia demasiada vida por supervivencia constante, porque el tiempo no es solamente horas, es energía, es presencia, es conciencia, es existencia. Y cuando toda la existencia gira únicamente alrededor de obligaciones, algo dentro de la mente empieza a deteriorarse. La capacidad de asombro, la capacidad de sentir, la capacidad de imaginar libertad. Por eso tantas personas viven esperando escapar temporalmente. Vacaciones, fines de semana, distracciones, pequeños descansos emocionales. Porque en el fondo, sus vidas normales dejaron de sentirse habitables. Eso es profundamente inquietante. Construir una vida de la que constantemente necesitas escapar. Y aún así, la mayoría sigue avanzando sin detenerse. Porque detenerse obliga a enfrentar preguntas existenciales. ¿Estoy viviendo conscientemente? ¿O solamente estoy administrando cansancio? ¿Realmente elegí esta vida? ¿O simplemente aprendí a adaptarme al sistema? Esas preguntas pueden cambiar completamente una percepción. Porque una vez que alguien empieza a observar el tiempo de forma consciente, algo dentro de sí mismo despierta. Empieza a notar cuánto de su vida fue entregado automáticamente. Cuánto tiempo desapareció en estrés. Cuánta energía se consumió sobreviviendo. Y ahí aparece una verdad difícil de ignorar. La vida no se está preparando para comenzar. Ya está ocurriendo. Aquí. Ahora. Mientras trabajas. Mientras corres, mientras sobrevives. Y eso convierte el tiempo en algo profundamente sagrado, porque una vez perdido, no vuelve. La mayoría no está perdiendo dinero, está perdiendo vida. Y quizá el verdadero lujo moderno no sea tener más cosas. Capítulo 4. La libertad requiere conciencia. La mayoría de personas cree que la libertad comienza cuando gana más dinero, pero muchas veces la verdadera libertad comienza mucho antes. Comienza cuando una persona despierta, cuando deja de vivir automáticamente. Porque una vida automática raramente pertenece realmente a quien la vive. Pertenece a hábitos, a rutinas, a programación, a expectativas externas. Y el problema es que la mayoría jamás cuestiona eso. Simplemente obedece. Horarios, urgencias, pantallas, rutinas repetidas. Todo tan rápido que nunca existe tiempo para observar.
Y una mente que nunca observa termina viviendo dirigida por inercias invisibles. Por eso el primer paso hacia la libertad no es escapar del sistema, es recuperar conciencia. Porque alguien puede cambiar de trabajo y seguir mentalmente atrapado. Puede ganar más dinero y continuar viviendo desde ansiedad. Puede tener más comodidad mientras sigue reaccionando automáticamente. Eso ocurre porque la prisión más profunda muchas veces no es física, es psicológica, y aquí empieza el verdadero despertar. Cuestionar la rutina, no para destruirla, sino para entenderla. Preguntarse, ¿por qué vivo así? ¿Por qué corro tanto? ¿Por qué siento culpa al descansar? ¿Por qué siempre siento urgencia? Esas preguntas parecen simples, pero pueden cambiar completamente una vida. Porque una mente consciente empieza a detectar patrones invisibles, comportamientos automáticos, ansiedad normalizada, distracción permanente. Y una vez que alguien observa esos patrones, ya no puede ignorarlos de la misma manera. Ese momento incomoda muchísimo, porque implica aceptar algo difícil, que quizá gran parte de la vida fue construida reaccionando, no eligiendo. Y aquí aparece otro problema moderno, el ruido constante, información, notificaciones, contenido infinito, estimulación permanente, todo diseñado para consumir atención, porque una mente distraída pierde dirección fácilmente. Por eso recuperar atención se vuelve un acto profundamente poderoso. Volver a pensar, volver a observar, volver a estar presente, porque la atención define percepción, y la percepción define decisiones. Eso significa que una persona distraída constantemente también empieza a vivir superficialmente, sin profundidad, sin claridad, sin verdadera intención, y el sistema moderno se beneficia enormemente de eso, porque alguien sin claridad reacciona más, consume más, cuestiona menos. Por eso, recuperar atención cambia tanto. No es solamente desconectarse del ruido, es volver a escucharte, volver a notar qué estás sintiendo, qué estás pensando, qué estás construyendo realmente, porque muchas personas viven tan aceleradas que jamás descubren quiénes son fuera de la supervivencia. Y aquí aparece una diferencia esencial. Las personas atrapadas en reacción constante normalmente piensan en corto plazo, resolver, escapar, sobrevivir, pero una mente consciente empieza a pensar estratégicamente. No vive únicamente apagando incendios, empieza a construir dirección. Eso cambia completamente la relación con el tiempo, porque alguien estratégico entiende algo que la mayoría olvida. La vida no cambia solamente trabajando más. Cambia cuando las decisiones empiezan a tener intención, cuando existe claridad, cuando existe percepción, cuando existe espacio mental suficiente para observar el panorama completo. Ese espacio mental es extremadamente raro hoy, porque el agotamiento moderno destruye profundidad, y una mente agotada raramente construye libertad. Solo intenta llegar al final del día. Por eso tantas personas viven atrapadas, incluso siendo disciplinadas. No les falta esfuerzo, les falta claridad, les falta dirección consciente, porque trabajar sin dirección también puede convertirse en una prisión. Y aquí aparece una verdad incómoda. La libertad no empieza cuando trabajas menos, empieza cuando recuperas dirección. Ese momento cambia completamente la percepción de la vida, porque alguien que recupera dirección también recupera control psicológico. Deja de reaccionar automáticamente. Empieza a elegir qué consume, qué piensa, qué permite entrar en su mente, qué tipo de vida quiere construir. Y eso parece pequeño, pero transforma completamente una existencia. Porque una vida consciente ya no puede ser manipulada tan fácilmente por miedo, ni por urgencia, ni por validación externa. Ese es el verdadero inicio de la libertad, no escapar del trabajo, no abandonar responsabilidades, sino recuperar presencia dentro de la propia vida. Volver a sentir que las decisiones nacen desde intención, y no solamente desde presión. Eso devuelve algo que millones de personas perdieron hace mucho tiempo: claridad interna. Y una persona con claridad comienza a ver el mundo diferente. Empieza a notar cuánto ruido consumía su energía, cuántas urgencias eran artificiales, cuánto tiempo vivió acelerado sin saber realmente por qué. Ahí ocurre el despertar psicológico, no de forma dramática, no como motivación, sino como conciencia silenciosa, la sensación de que ya no quieres seguir viviendo automáticamente. Porque una vez que alguien despierta, el ruido del mundo empieza a verse distinto, las prisas empiezan a verse distintas. El cansancio empieza a verse distinto, y lentamente, la libertad
deja de parecer un sueño lejano. Empieza a convertirse en una construcción consciente. Una construcción basada en atención, en percepción, en intención. Porque una mente agotada raramente construye libertad, pero una mente consciente comienza a recuperarla. Capítulo 5. Salir del ciclo. La mayoría de personas jamás sale del ciclo, porque confundió agotamiento con vida normal, y eso ocurre lentamente. Tan lentamente que casi nadie nota cuando empezó. Primero llega la rutina, después el cansancio, después la repetición, y finalmente, la resignación silenciosa, la idea de que la vida simplemente consiste en soportar, trabajar, resolver, sobrevivir, repetir, y mientras todo eso ocurre, el tiempo sigue avanzando. Ese es el verdadero peligro del ciclo. No parece una prisión, parece normalidad. Por eso millones de personas nunca intentan salir. No porque no puedan, sino porque dejaron de imaginar otra posibilidad. Y una mente que deja de imaginar libertad empieza a aceptar cualquier estructura como inevitable. Ahí es donde todo se vuelve profundamente psicológico. Porque el ciclo moderno no solo consume energía, consume percepción, consume claridad, consume conciencia. Hasta que una persona deja de preguntarse qué quiere realmente. Solo piensa en resistir otra semana. Eso explica algo inquietante. Hay personas que llevan años funcionando sin sentirse verdaderamente vivas. Cumplen horarios, cumplen responsabilidades, cumplen expectativas, pero internamente algo se apagó hace tiempo. Y aún así continúan, porque detenerse implicaría observar el vacío, observar cuánto de su vida fue entregado automáticamente, cuánto tiempo desapareció en estrés, cuánta energía se consumió sobreviviendo. Por eso salir del ciclo comienza con algo muy simple, pero extremadamente difícil. Observar. Observar honestamente la propia vida, la rutina, el cansancio, la repetición, las emociones, los pensamientos automáticos, porque una persona no puede transformar aquello que nunca se atreve a mirar. Y aquí aparece algo importante. Tal vez el problema nunca fue solamente trabajar demasiado. Tal vez el problema era construir toda una existencia, sin espacio para vivir conscientemente. Eso cambia completamente la idea tradicional del éxito, porque el éxito moderno muchas veces está vacío, más dinero, más ocupación, más presión, más velocidad, pero muy poca paz, muy poca claridad, muy poco tiempo consciente. Y quizá la verdadera riqueza tiene mucho menos que ver con apariencia de lo que la mayoría imagina. Quizá riqueza significa despertar sin ansiedad constante, tener espacio mental, poder pensar profundamente, tener dirección, poder respirar sin sentir culpa, poder vivir sin sentir que toda la existencia es una carrera interminable. Eso redefine completamente la libertad. La libertad no es escapar del trabajo, es escapar de una vida construida únicamente para sobrevivir, porque una vida basada solamente en supervivencia termina consumiendo lentamente la identidad. La persona deja de sentir propósito, deja de sentir presencia, deja de sentir conexión consigo misma. Y entonces comienza a vivir reaccionando automáticamente a las cuentas, a las urgencias, a las expectativas, a la presión constante. Por eso recuperar control psicológico es tan importante, no para abandonar responsabilidades, sino para dejar de existir únicamente en reacción. Porque alguien que vive reaccionando entrega el control de su vida al entorno, pero alguien consciente empieza a elegir. ¿Qué ritmo quiere vivir? ¿Qué pensamientos alimenta? ¿Qué tipo de existencia está construyendo? Y eso requiere valentía, porque despertar implica ver cosas que antes parecían normales. El agotamiento, la ansiedad, la desconexión, la obsesión por producir, la necesidad constante de validación. Y una vez que alguien observa todo eso claramente, algo dentro de sí mismo cambia. Empieza a entender que quizá el verdadero lujo moderno no sea el dinero, sino la paz mental, el silencio, la claridad, el tiempo consciente. Eso es lo que el sistema moderno consume constantemente. Atención, presencia, vida. Por eso tantas personas sienten vacío incluso cuando aparentemente avanzan. Porque la mente entiende algo profundo. No se puede construir libertad, mientras toda la energía se consume sobreviviendo. Y aquí aparece una verdad difícil de ignorar. La vida no está esperando a que finalmente tengas tiempo para vivirla. La vida ya está ocurriendo, mientras corres, mientras produces, mientras sobrevives. Eso convierte cada momento consciente en algo profundamente valioso, porque recuperar conciencia también significa recuperar existencia.